Vamos a recordar las las tres preguntas con las que nos auxiliamos para demostrar algo. Que es, ¿qué nos dice el teorema? Dos, ¿qué tenemos? Y tres, ¿qué queremos demostrar? Bien, aquí vamos a añadir dos más. Estas dos preguntas van a ser para después de que hayamos demostrado algo. Entonces esto es antes y después nos vamos a preguntar, ¿usamos todas las hipótesis? Y cinco, ¿qué pasa si quitamos una hipótesis? Y por ejemplo, vamos a recordar el primer teorema que demostramos en el video anterior. Vamos a ver cómo se aplican estas dos preguntas. ¿Qué es? Ok. ¿Qué es la integral superior e inferior están bien definidas? Para toda función acotada. Entonces, el 4. Esto se puede traducir como, si f está acotada, entonces para f la integral superior e inferior está bien definida. Por lo tanto, nuestra hipótesis es esta. Usamos nuestra hipótesis. Sí. La usamos precisamente como f es acotada, existe m mayúscula y m minúscula tales que son cotas. Entonces, aquí en la demostración sí utilizamos que f está acotada. Y en la 5 es saber qué pasaría si f no estuviera acotada. En nuestra demostración, ¿dónde quebraría? Nos quedó m de b menos a menor o igual que la suma de 1 a n de mi delta xi
menor o igual que la suma de 1 a n m mayúscula y delta xy menor o igual que m mayúscula b menos a. Esto nos quedó justo antes de terminar la demostración. Bien. Si no estuviera acotada, ¿qué es lo que quiere decir que una función no está acotada? Que para toda m existe una x en el dominio tal que f de x es mayor a m, o en su caso menor a cualquier cota inferior. Bien. Entonces, como siempre habría una f de x que es mayor a m, siempre va a existir siempre va a existir un x perteneciente al intervalo en el que queremos, tal que f de x es mayor a m para toda m que pongamos. Entonces, lo que nos dice eso, que por ejemplo, en la suma superior, que tenemos nuestra mi, siempre va a ser más grande que cualquier m. ¿Por qué? Si tenemos nuestra función tal que en el intervalo a, b, esta función se va, aquí es para algún i. Entonces, para una partición que la tomamos muy cerca de b, siempre para toda m que pongamos, siempre va a haber un x acá que se va a ir por arriba de esta m. Y esta x precisamente va a ser nuestra mi. Entonces esto siempre va a pasar y por lo tanto si sumamos nuestra mi, la sumamos con delta xy para toda i igual de 1 a n, esto nos va a quedar más grande que nuestra m de b menos a. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tener esto? Porque si aquí dividimos en la función en particiones, por un lado vamos a tener el área de este rectángulo. Y esto va a tener área finita, siempre. Porque estamos tomando un número m en específico. Sin embargo, puede que para la partición que tomemos y para cualquier partición, esta base del último delta xy por la altura se vaya a la altura finita, infinita. Entonces, no importa cómo sean estos, el último rectángulo puede tener siempre un área infinita.
Por lo tanto, estamos sumando un área infinita con varias finitas, nos da un área infinita. Y esto siempre va a quedar un área finita. Entonces puede que este se dispare para infinito y este se quede en infinito. Entonces, si tenemos este, tenemos exactamente, de hecho es aquí estrictamente mayor, tenemos exactamente lo contrario por acá. Entonces, por lo tanto, no podemos llegar a la conclusión que teníamos. Por lo tanto, debemos ver siempre que f está acotada, si no, no se cumple. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se aplican estas dos preguntas. ¿Por qué son importantes? La 5 es para visualizar, o sea, qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué si se vale el teorema? ¿Y por qué no se vale lo contrario? Y la 4 es más para checar que hemos hecho bien la demostración. Porque piensen, ¿qué es lo que pasaría si pudiéramos hacer pudiéramos demostrar todo el teorema sin usar una hipótesis? Entonces, tendríamos que podríamos llegar a la misma conclusión quitándole una hipótesis. Es decir, que una hipótesis estaría de más y el teorema estaría incorrecto. Ahora, una de dos. O podemos llegar a lo mismo con menos, o nuestra demostración está incorrecta. Bien, pues ahora vamos a seguir desarrollando un poco de teoría. Y ok, ahora lo que queremos ver es, pues tenemos acá que nuestras sumas superiores, mientras vamos refinando, van bajando su valor, y nuestras sumas inferiores, mientras vamos refinando, va subiendo su valor, y esto va a llegar a un valor que es la integral. Lo que queremos ver es que realmente este valor no se pase, que este valor no se pase para acá y que este valor no se pase por abajo del valor de la integral. Porque ¿qué es lo que pasaría? Como vamos refinando para acá, si este valor se pasaría para acá, entonces habría un valor por acá que es uno de una suma inferior con cierta partición y uno con una suma superior de cierta partición. Entonces, en esto que habría otro valor. Por lo tanto, habría un valor acá y un valor acá y habría dos valores y la integral no sería única y necesitamos que sea única. Entonces, lo que necesitamos demostrar aquí es teorema, vamos en el teorema 3, que si f está acotada, entonces el supremo de las LPF es que esto es igual a la integral inferior de fx de x es menor o igual a la integral superior de f de x dx, que esto es igual al ínfimo de las sumas superiores.
Ahora, uno punto y guión. ¿Qué nos dice el teorema? Precisamente esto. Que no existe alguna partición de L y alguna partición de U, tal que para esa partición tenemos que L de P, F mayor que la U de P, F. Es decir, que no puede saltar esta barrera. Dos punto y guión. ¿Qué tenemos? Aquí ya tenemos varias cosas. Una, tenemos F acotada. Dos, tenemos nuestra definición de la integral superior y de la integral inferior y de la integral superior. Y tres, tenemos el teorema anterior. Que es... Aquí vamos a poner teorema 2. Que es precisamente que para todo refinamiento, la suma inferior con la partición refinada va a ser mayor y la suma superior con la partición refinada va a ser menor. Bien, tenemos estas tres cosas. Ahora, ¿qué queremos demostrar? Queremos demostrar precisamente esto, que el supremo de LP, F es menor o igual que el ínfimo de UCP F. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, tenemos nuestro dibujo. Tenemos nuestra función acotada. En A, B. Ahora, la forma en la que lo vamos a demostrar es no importa qué tantos refinamientos nos tomemos de acá, la suma de todos estos siempre va a ser menor que la suma de todos estos. En especial para el supremo, en especial, la suma de estos siempre va a ser mayor o igual a estos, en especial para el supremo de toda esta suma de cualquier partición. Y la suma de todos estos siempre va a ser menor o igual que la suma de todos estos, en especial para el ínfimo. Bien,
Para poder comparar una con otra y toda posible partición, lo que vamos a usar es pues el teorema 2. Pero para eso necesitamos también una forma de comparar tanto sumas superiores como sumas inferiores. Y para eso utilizamos el concepto de refinamiento común. Bien, entonces queda así. Demostración. Sea P asterisco refinamiento común a un refinamiento P1 y a un refinamiento P2. Y tenemos P asterisco igual a x0, x1, xn. Ahora, tenemos de por sí que nuestro ínfimo es siempre menor o igual que nuestro supremo en cualquier intervalo. Esto implica que nuestro ínfimo por la base de ese intervalo es menor o igual a nuestro supremo por la base de ese intervalo. Y esto implica que la suma, si esto es intervalo a intervalo, pues la suma de todos los intervalos también resulta igual. Bien, aquí lo que queremos decir es que la suma de estos intervalos del área de estos rectángulos siempre es menor o igual las de abajo que de las de arriba. Hasta ahí no hemos dicho nada. De aquí lo que podemos concluir es que así L de P, F es menor o igual a U de P, F. A ver, por teorema 2 tenemos que L de P, F es menor o igual que a cualquier refinamiento. En especial cuando es nuestra partición 1. Ahora, por lo que acabamos de demostrar, esto es menor o igual que a la suma superior con la misma partición. Y por teorema 2 también esto es menor o igual a el refinamiento de la suma superior con el refinamiento es menor o igual a la suma superior con una partición que proviene del refinamiento. Entonces, en especial para la P2. Así, pues tenemos esto, ¿no? Entonces, a esto es a lo que me refería con una forma de relacionar las sumas superiores y las sumas inferiores. Las podemos relacionar si encontramos una partición común, una partición que es refinamiento común a las dos. Ahora, como esto pasa y es para todo P1, P2 de A, B, pues esto pasa en especial
para el supremo de L de P, F, que esto es igual a la integral inferior de f de x, que esto es menor o igual a la suma superior de nuestra partición 2. ¿Por qué? Porque esta es cota para nuestra suma superior. No importa qué partición tenemos, esto siempre es cota para la suma superior. Entonces, pues solamente tomamos la cota más grande de todas estas. Y en especial también para L de P1,F menor o igual que al ínfimo de las sumas superiores, que esto es igual a la integral superior de f de x, por lo mismo. Entonces esto es cota superior para este. Es para toda partición, para toda cota, en especial para el ínfimo, para la cota más chica de este. Entonces, combinando este con este, pues obtenemos así que nuestra integral inferior es siempre menor o igual que nuestra integral superior. Bien. Ahora. Y aquí ya acabamos. 4. Pues sí. Si usamos que f está acotada. ¿Por qué? Porque si f no estuviera acotada no hubiéramos podido utilizar el teorema 2. Utilizamos la definición de integral inferior e integral superior. Usamos todas nuestras hipótesis. Ahora 5. Si f no estuviera acotada, no hubiéramos podido utilizar el teorema 2 y no hubiéramos podido relacionar esas dos, porque no hubiéramos podido relacionar esas dos. Entonces, no podríamos decir que L de P1,F es menor o igual que U de P2,F y no podríamos compararlos. Bien. Bien, ahora la pregunta es... ¿siempre se puede llegar al supremo e ínfimo de L y U? Y si es así, ¿cómo? Ok, para contestar esto primero necesitamos otro término que es el de norma de una partición.
Y la norma de una partición denotada así se define simplemente como el máximo sobre toda la sí de la longitud de los intervalos, es decir, la longitud del intervalo más grande. Por ejemplo, tenemos nuestro intervalo a, b. Aquí tenemos xy menos 1, xy. Entonces, la norma, como este es el intervalo más grande, esta va a ser la norma. Bien, ahora vamos a ver que siempre podemos llegar al supremo y el ínfimo con este teorema. Teorema 4. Si f está acotada, entonces para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que para toda p donde la norma de p es menor a delta, se tiene que la suma superior menos la integral superior es menor a epsilon y la integral inferior menos la suma inferior es menor a epsilon. Es en este orden, puesto que al refinar la partición, nuestras sumas inferiores van quedando más grandes. Si lo pusiéramos en este orden, esta resta nos quedaría negativo. Entonces, bien. Entonces, uno punto guión. ¿Qué nos dice este teorema? ¿Cómo lo interpretamos? Simplemente nos dice, pues no importa qué cantidad, qué número, por muy pequeño que sea, mientras sea positivo, no importa qué número me des, siempre voy a poder encontrar una partición tal que si cumpla esta propiedad, la diferencia entre la integral y la suma correspondiente con esa partición siempre va a ser menor a esa cantidad que me diste. Es decir, que siempre nos vamos a poder acercar. A la integral inferior o integral superior. Haciendo más fina la partición. Es decir, la norma de P haciéndola menor a delta. Bien. ¿Qué tenemos? Tenemos primero que f está acotado. Segundo, que nuestra epsilon mayor que 0. Y tercero, nuestra definición de integral superior, de integral inferior e integral superior. Entonces, falta el 3. ¿Qué queremos demostrar?
que existe una delta mayor que 0 tal que nuestra suma superior es menor que la integral superior más epsilon y que nuestra suma inferior es más grande que nuestra integral inferior menos epsilon. Bien. Entonces, demostración. Vamos a hacer nada más la primera. La segunda es análoga. Entonces, sea epsilon mayor que 0. Ok. Por definición de integral superior y de supremo, existe una partición P' de A, B tal que la suma superior es menor o igual, de hecho, de esa partición es menor o igual que la integral superior de f de x más epsilon, en especial epsilon sobre 2. A ver. Ok, esto sale inmediatamente de la definición de integral superior y de supremo. No es difícil de ver. Ok. A ver, una observación. ¿Por qué no? Si es lo que queremos demostrar acá, que es precisamente esto, ¿por qué no paramos ahí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no decimos, pues es que ya terminamos porque ya llegamos acá? Porque esto simplemente es una partición en particular. No nos dice. El objetivo de este teorema es que nos dé una señal, una forma, una idea de cómo poder acercarnos. Aquí no nos dice. Aquí nada nos dice pues, que existe una partición. ¿Cómo la sacamos? ¿Quién sabe? ¿Cómo la construimos? ¿Quién sabe? El teorema nos dice, pues mira, para construirla, pues lo único que necesitas hacer es hacer su norma menor a delta. Aquí no sabemos cómo construir esta partición. Aquí sí, haciendo su norma, su intervalo más grande menor a delta. Es por eso que esto no demuestra este teorema, a pesar de que hayamos llegado a esto, y a pesar de que podemos llegar a esto, no es suficiente porque no nos es útil. Bien, una vez dado esto, tenemos que pasar ahora de aquí, de dar una partición en específico donde se cumpla esto, a que se cumpla para toda partición cuya norma es menor a delta. Espero que esté claro hasta acá. Ok, vamos a seguir. Igual, si no lo entienden por qué salió esto,
realmente sí háganlo ustedes mismos para que les quede bien claro, porque nunca se queden con una duda en la demostración, en cualquier demostración. Bien, ahora, supongamos que P' tiene n elementos. Ahora, sea el mínimo de las delta xy igual a un número, digamos, delta i, delta 1, con x y perteneciente a P'. Si la norma de la partición tomamos el más grande, ahorita delta i va a ser el más chico. Sea nuestra delta, la que proponemos, igual al mínimo entre nuestra delta 1 y epsilon entre 6mn. Como nuestra función está acotada, tomamos nuestra m mayúscula de acá de la cota mayor. Bien, ahora, sea nuestra norma menor a esta delta que ya propusimos. Ahora lo que queremos demostrar es precisamente esto, pero todavía no podemos llegar ahí. Ajá, ya tenemos nuestra partición cuya norma es menor a delta. Ahora queremos demostrar esto. Ahora, necesitamos una forma de relacionar el P' que tenemos con nuestra P. ¿Cómo lo hacemos? Fácil, con la idea de sea P asterisco refinamiento de P y P'. Así lo relacionamos. Ok. Vamos a dibujar qué es lo que tenemos hasta acá. Hasta acá tenemos nuestra P' con n elementos. Ok, aquí lo que queremos es que la norma de P, es decir, el intervalo más grande de longitud mayor de P sea menor que al intervalo más pequeño de P'. Por decir así. Ninguno puede pasar de esta longitud. Por ejemplo, así. Ahora, tomamos el refinamiento común. Donde tiene los dos elementos, tiene los elementos de cada una de las dos particiones. Ahora, hasta aquí, ¿qué tenemos? Podemos sacar ya varias conclusiones. Primero, por el teorema 2,
la suma superior de la partición refinada siempre es menor o igual que la suma de la partición original. Pero esto ya vimos por es como empezamos el teorema, que tenemos esto, que esto es menor o igual a nuestra integral superior más epsilon sobre 2. 2. También tenemos que existe a lo más un punto de P entre 2 de P. Y aquí lo tenemos. Entre 2 de P existe a lo más 1, entre 2 de P existe a lo más 1, entre 2 de P existe a lo más 1. ¿Por qué? Ok, supongamos que entre 2 de P hubiera 2. Entonces, el mínimo de las normas ya no sería este, sino sería este. Entonces, el mínimo de los intervalos. Entonces, el máximo de los intervalos de P tendría que ser precisamente menor o igual a esto. Entonces, la distancia entre dos puntos de P no podría ser más grande que esta distancia. Por lo tanto, la distancia de estos puntos tendría que acortarse a más de esto en cada uno. Entonces volvería a quedar un solo punto de P' entre 2 de P. Sé que es un poco complicado verlo esto la primera vez, pero si tienen todavía duda, pues demuéstrenlo. Suponga que hay más de un punto y demuéstrenlo, es muy sencillo. Ok, otra cosa que también podemos observar y que podemos construir es que en P podemos separar los intervalos en dos clases. La primera, los que no tienen algún punto de P' entre ellos. Y la segunda, los que sí tienen algún punto de P' entre ellos. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Entre este y este no hay ningún punto de P', este es azul. Entre este y este sí está este punto de P', este es morado. Entonces este es azul, este es azul, este es azul, 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 azul. Y estos dos son morados. Vea, observe que como hay a lo más n puntos en la partición P', va a haber a lo más n intervalos morados, n intervalos de la segunda clase. Esto es muy importante. Ahora,
También lo podemos hacer para P asterisco. En P asterisco separamos los intervalos de igual forma. Ajá, en la primera clase lo mismo. Los que no tienen algún punto de P' entre ellos. Y la segunda los que sí tienen algún punto de P' entre ellos. Aquí para claridad y para que se vea mejor qué es lo que tratamos de hacer, solamente voy a remarcar los intervalos de la primera clase. Y note que los intervalos de la primera clase son iguales tanto en P como en P asterisco. Por lo tanto, al restar en las sumas superiores, se nos van a cancelar. Todos esos intervalos se nos van a ir. Entonces, al hacer la resta de la suma superior con P menos la suma superior con P asterisco, observe que todos los sumandos de los intervalos de la clase 1 se cancelan. Así, en P sobreviven máximo n sumandos. ¿Por qué? Ya lo habíamos dicho. Es fácil de ver. Y en P asterisco sobreviven máximo 2n intervalos. Ok, ¿y esto es por qué? Viene de aquí. Viene de aquí de 2. Existe lo más un punto de P' entre 2 de P. Obsérvelo con cuidado si no lo ve a simple vista. Entonces, son 3n intervalos o sumandos en total. Igual aquí es intervalos o sumandos. Bueno, es al final no importa. Ok.
Como delta x sí es menor a delta, ok, ¿por qué? También obsérvalo con cuidado si no lo ve a simple vista. Entonces, multiplicando por la cota superior m por delta x y es menor a m por delta para toda i. Y tu p, f menos u de la partición p, f, como son 3n, a lo más 3n intervalos, o a lo más 3n sumandos, esto es menor o igual a m delta por los 3n sumados. Pero delta vimos que es igual al mínimo entre delta i y epsilon entre 6 nm. Ok. Aquí es donde definimos nuestra delta. Ok. Como delta es el mínimo entre delta 1 y epsilon entre 6 mn, es en particular menor tanto a menor o igual tanto a este como a este. Que sea menor a delta 1 ya lo usamos para construir nuestra partición P. Ahora vamos a usar que delta es menor a epsilon entre 6 por mn. Lo usamos acá. Que tenemos 3nm menor, nuestra delta es menor a epsilon entre 6nm, que esto nos queda a epsilon sobre 2. Bien, ahora, por otro lado tenemos que de u, la suma superior es igual a ella misma más un 0 pero esto es precisamente lo de aquí arriba, que esto es menor o igual a u de p asterisco, f más epsilon sobre 2. Ahora, como u de p asterisco, f es menor a la integral superior más epsilon sobre 2, pues nada más lo sustituimos y nos queda que de u p, f es menor o igual, esto es menor o igual a esto y lo sustituimos, integral superior de f de x más epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, y ya hemos demostrado lo que queríamos. Bueno, la segunda parte de la integral inferior de fx de x menos la suma inferior es menor a epsilon, la demostración es análogo. Solamente cambian algunas desigualdades, pero la idea es completamente análoga. Bien, ahora, de aquí aquí, como resumen, el teorema
nos dice que nos podemos acercar tanto como podamos elegir nuestra epsilon. Es decir, en pocas palabras, tanto como queramos. Y nos da una idea de cómo. Ok. Bien. La pregunta 4. Usamos todas las hipótesis. De aquí desde acá. Para seleccionar cómo va a ser nuestra delta, utilizamos que estaba acotada. Por lo tanto, sí utilizamos que estaba acotada. Desde el principio dimos nuestra epsilon mayor que 0 y con eso trabajamos. Y usamos la definición de delta de integral superior para sacar esta desigualdad. Por lo tanto, sí utilizamos todas nuestras hipótesis. Sí. Ahora, ¿qué pasa si f no está acotada? Ok, si f no está acotada, ni siquiera podemos definir el supremo, el ínfimo de la suma superior.